Bien, continuando con el desarrollo de su programa Candil Universal. Pues aquí tenemos la presencia del licenciado Antonio Santana. Ya ustedes le conocen porque él ha participado en varias ocasiones aquí. Es de la casa el hombre. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Buenas noches, magíster, conductor de este programa. ¿Cómo están los ánimos? ¿Están buenos? Siempre mis ánimos están en tipo A y 20-20, como dicen los oculistas. Porque yo me acuesto con Dios y amanezco con Él. Así es. O sea, no te despega de Dios. No, eso nunca. Sí, estamos claros, eso es lo que hay que hacer. Mire, profesor, yo le he invitado a usted aquí porque inclusive muchísimos profesionales que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos no conocen los grados a cabalidad. Y como usted es una persona que se ha dedicado en todos los campos a hacer aporte, en el cultural, en todo, sentido general. Me gustaría compartir con la ciudadanía, con el pueblo dominicano y el mundo, la definición de cada uno de los grados. Hay grados desde licenciado, doctor, magíster, qué es lo que es un doctor, qué es un doctor, qué es un erudito, muchísimas cosas. Sí. Y queremos esa definición. Si quiere podemos arrancar, iniciarlo desde media o desde básica, media, la universidad, hasta llegar al último grado. Sí. Y definir cada uno de ellos. ¿Puede usted hacerme el favor? Debo decirle buenas noches a los televidentes de este poderoso canal. Este canal tan completo que me inspira cuando yo vengo aquí, cuando veo la radio, veo la televisión, me siento inspirado y sé que Dios pone su mano donde la debe poner. Debo iniciar una especie de plegaria al Creador de este mundo constituido por 5 continentes y 8.000 millones de habitantes, para que ese Creador proteja en su seno y le siga dando energía a una familia que en esta zona y en este pueblo ha aportado tanto. Cuando veo que desde Navarrete me comunico con el mundo y mis alumnos me llaman desde Europa, desde Estados Unidos y de tanta parte felicitándome por mis intervenciones, entonces yo le pido a Dios que proteja a esa familia que tanto le ha dado a este pueblo. Creo que la familia de doña Julia Reyes y don Rafael Ureña, don Fello, deben ser cada día bendecidos tanto por Dios y seguido por este pueblo dominicano, y en especial por el pueblo de Navarrete, de Villa González, que tanto aporte hemos recibido de esa familia. Doña Julia Reyes, donde quiera que se encuentre, y don Rafael Ureña, don Fello y todos sus hijos deben ser escuchados, observados y seguidos en una línea de bien por todos estos pueblos en términos general y por el pueblo de Navarrete en términos particular. Desde que voy a Estancia del Yaque y veo urbanizaciones hechas por la familia Reyes, desde que voy a ese sector que antes se llamaba Salsipuede y lo veo totalmente urbanizado, desde que voy a Barrero y veo ese play diseñado y reconstruido siempre con la mano benhechora de la familia Reyes, entonces siento la necesidad de hacer una plegaria, y eso es lo que estoy haciendo antes de entrar a hablar de los grados que usted me ha pedido. Pero mis alumnos merecen esa plegaria y me llaman y me dicen qué bellas intervenciones se hacen en Candil Universal, y me llaman y me escriben desde Europa, desde América del Norte, desde América del Sur y Central, y entonces yo debo agradecerle a Dios por tanta fuerza que le ha dado a esa familia Reyes, para que hoy desde Navarrete, patria del teniente Elías Bisonó y del indomable Juan y Bisonó, nosotros estemos hablándole al mundo. Licenciado, le preguntaba sobre los diferentes rangos en el aspecto de grado a nivel universitario que existen. Está el doctor, licenciado, doctor, qué es lo que es un doctor, qué es lo que es la definición de lo que es un erudito,
y así por el estilo, y para los pasos que hay que dar para llegar a ser doctor. Porque mucha gente se cuelan de ellos sin serlo. Ciertamente, los conocimientos hay que verlo de manera concatenada. Es imposible que no nos vayamos a Egipto cuando comienza a organizarse lo que llama la cultura occidental de la que nosotros formamos parte. Egipto surge al lado de un río que se llama el Nilo, y se decía, los griegos decían que era un regalo que Dios le había hecho, que el Nilo le había hecho, Dios a través del Nilo le había hecho a la humanidad, porque fertilizaba la tierra y se producía mucho trigo. En Egipto surge una ciudad que lleva el nombre de uno de los grandes hombres de la humanidad, lleva el nombre de Alejandría, y en Alejandría surge la primera biblioteca de la humanidad, una biblioteca cuyos libros estaban en papiro y había más de 450.000 ejemplares. Y ahí estaban todos los conocimientos desde que la humanidad se había iniciado hasta ese día. Pero había un sentir religioso, el Islam, que era la base del conocimiento en esa época y de la inspiración, siempre en términos religiosos, y surgió un califa, o sea, un jefe del Islam llamado Omar, que dijo, era un jefe absoluto, era algo parecido a un Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. Se inspiró, se apareció un día esa biblioteca, la primera de la humanidad, la más organizada, que tenía el primer bibliotecario de la humanidad, llamado Calímaco, y dijo que la iba a quemar. La incendió, y antes de quemarla, dijo lo siguiente: si todos estos libros repiten las verdades del Corán, sobran, y si las niegan son falsos. De inmediato inició su pira bibliotecaria. De Egipto salió un señor llamado Cécrope, que fundó entonces Atenas. Grecia estaba en la parte suroriental del continente europeo. Y usted sabe que Atenas se convirtió entonces en un faro de luz. Atenas estaba en la parte de Grecia llamada el Ática, y en la parte frontal tenía a Esparta, que estaba en el área de la ceremonia. Esparta representaba la parte irracional y oscura, y Atenas el faro de luz. En Atenas surgió Solón, y en Esparta surgió Licurgo. Allí en Atenas entonces surgieron tres grandes pensadores, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón escribió el pensamiento de Sócrates, y Aristóteles estudió a Platón y a su vez estudió a Sócrates. Aristóteles decía constantemente, soy amigo de Platón, pero más de la verdad. Y entonces surgieron entonces los grados de estudio. Pues con Platón había surgido la academia, y con Aristóteles había surgido el liceo. Y ahí se iban formando los técnicos y los profesionales. Usted sabe que Grecia fue tomada por Roma, y se dice que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero que en términos cultural Grecia conquistó a Roma. Luego de todo ese trayecto en la Edad Media, entonces surgen las universidades, que son las que vienen a graduar determinantemente los estudios. Hay que hablar que también, además del liceo, de la academia y el liceo, existieron los institutos. Pero con las universidades es que vienen a graduarse ya los estudios. Surge entonces el bachillerato, o sea, la primaria, el bachillerato. En la primaria siempre se duran 8 o 10 años, y en el bachillerato 4. Y luego del bachillerato, entonces surge lo que llama la licenciatura. El licenciado dura 5 años y hasta 6 para hacerse licenciado. Después del licenciado, entonces surge lo que se llama el máster o la maestría, que puede ser 2 años y 3 años. Si es 1 año y medio, entonces es una especialidad, un posgrado. Los posgrados vienen después del grado de la licenciatura, y de ahí para allá vienen los posgrados, especialidad y maestría. Y después de la maestría viene lo que se llama el doctorado. Un doctorado podrá 3 y hasta 5 años. Y después del doctorado, entonces viene lo que se llama lo último, que es el PhD. En nuestro país se le dice doctor a mucha gente porque la palabra doctor significa culto, y de hecho aquí hay muchos licenciados cultos, pero no son doctores. Se puede ser doctor, pero no doctor, y por eso mucha gente se confunde. En la línea de la enseñanza, lo ideal es que un licenciado
sea quien enseñe a un bachiller y que quien forme a un licenciado sea un magíster, una persona que haya hecho un máster, y que quien forme a un magíster sea un doctor, o sea, una persona que haya hecho un doctorado, y que quien forme a un doctor sea entonces un PhDista, una persona que haya hecho un PhD. Y se preguntarían ustedes, ¿y quién tiene que formar entonces al PhD o PhDista? A ese lo forman entonces los eruditos, que son personas extraordinarias que en el área han escrito diferentes obras, hasta 20 obras sobre un área. Y entonces, ya con título de doctor y con título de PhD, se convierten en los eruditos. Son las personas que forman al más alto grado. De modo que, tal y como usted dice, en nuestro país hay gente que son doctos, pero no doctores. Bueno, está claro el asunto, ya aclarado. Ahora, vamos a seguir conversando con usted, licenciado. Usted sabía que mañana es día de luto. Adiós, de luto no, excúseme, de fiesta, porque mañana es que se cumple año a la aparición de la Virgen del Carmen. La Mercedes. La Mercedes. La Virgen de la Mercedes. La Virgen de la Mercedes en el Santo Cerro. Sí, señor. ¿Qué aporte cultural tiene usted que hacerle, y religioso, partiendo de esa aparición de la Virgen a este pueblo? Ciertamente, tal y como tú dices, de forma jocosa, es un día de luto, de fortaleza espiritual, pero también de luto, porque cuando llegan los europeos, encabezados por Cristóbal Colón, se inicia la marcha desde la Isabela hasta ese trayecto que va desde pasando por Esperanza, yendo por San José de las Matas y cayendo en Jánico, y desde Jánico entonces cayendo en La Vega. En ese trayecto, cuando Cristóbal Colón llega, escribe en su diario: yo he visto la Vega real. La palabra Vega significa llanura, y de hecho La Vega, ustedes ven que es una llanura total. Cuando se sumergen en su marcha hacia el norte, allá en el cerro, encuentran luego una resistencia de los indios armados de arcos y flechas. Enfrentan al español, al europeo, que viene con caballo y con un arma y con perro de presa, perros que perseguían a los indios y lo aterrorizaban, pero además armado con el arcabuz. El arcabuz para esa época era un arma poderosa, era una especie de cañón de mano. El arcabuz es una especie de cañón de mano que cuando lo utilizaban causaba estrago entre los indios, que lo que tenían era arcos y flechas. Esa batalla se da y se decide a favor de los españoles. Luego, inspirados, los escritores de España dijeron que la Virgen le había ayudado a vencer a esos salvajes. Eso es un criterio que alguna gente respetan, pero que yo nunca he compartido. La Virgen es la protectora de toda la criatura de Dios, y los indios, y como los negros, son criaturas de Dios, al igual que todo. Dios diseñó su criatura con 208 huesos y un cerebro, y todo el que tiene 208 y un cerebro es protegido por nuestra Virgen, de modo que no comparto ese criterio. Todos debemos ir allá a celebrarla, porque de hecho a la Virgen hay que rendirle homenaje, a Dios hay que rendirle homenaje, pero consciente de que la Virgen no incurrió en ese error de proteger a uno y salvar a otros. Así es. Usted sabe que en uno de los libros del profesor Juan Bosch, que fue de Cristóbal Colón a Fidel Castro, él hace una mención con relación a eso. Dice que es extraña que la Virgen, que es protectora de todo el mundo, ¿verdad? Cada ser humano, se apareciera a favor de los españoles cuando a los indios que lo estaban acabando en su tierra. Él se fue haciéndose esa pregunta, murió, ¿verdad? Ciertamente el profesor Juan Bosch es un iluminado, Ningún escritor, ningún político, ningún personaje en la historia dominicana ha dicho tantas verdades como el profesor Juan Bosch. Así. Profesor, me gustaría aprovechar la oportunidad de que usted está aquí y seguir en diálogo con el asunto de la cultura. Yo veo que el municipio de Moca publica mucho en el periódico Hoy
como su atractivo turístico y su lucha que ellos han tenido durante todos esos años. ¿Cuál es su parecer con relación a Moca? Moca es la capital agrícola de la República Dominicana. En Moca, en el gobierno de Mon Cáceres, en 1908, surgió lo que hoy es el Ministerio de Agricultura. En Moca se han escrito leyes a favor del desarrollo nacional y su tierra es ubérrima, es una tierra fértil. Históricamente, los mocanos han sido gente que se identifican con el patriotismo nacional. Fueron ellos que salieron un 26 de julio de 1899, salieron de Lilis. Lilis se creía que era un rey absoluto y que los dominicanos no teníamos mano y que podía fusilar 2 en San Pedro de Macorís y mandar a fusilar 5 en Puerto Plata. Y se le puso coto el 26 de julio de 1899. Moca es un país de carácter histórico también contra Trujillo. Fueron gente de Moca que actuaron contra Trujillo. Y Moca tiene una característica históricamente que le da estatura universal. Moca tiene una sección, por Dios, una sección, repito para no herir a Cervantes, Moca tiene una sección que tiene unas características especiales en la historia universal. Sucede que Estancia Nueva de Moca ha producido lo que ninguna sección en el mundo ha producido hasta ahora. Y es que en Estancia Nueva nacieron 3 presidentes. Allí nació Horacio Vázquez, allí nació Héctor García Godoy y allí nació Mon Cáceres, en esa sección de Estancia Nueva. Moca es muy especial y el pueblo dominicano le debe mucho a Moca, porque además nos alimenta con sus productos agrícolas. Así es. Y Darío Contreras, ¿qué criterio le merece? Muy bien, una persona de mucho aporte a la sociedad y tuvo sus aportes que podemos discutir en otro encuentro cultural como lo que tanto hemos tenido y tendremos en este canal, que parece que Dios le dio el poder a la familia Reyes para que desde aquí estemos aportándole a la cultura universal. Esa es la misión que tenemos de cumplir con eso desde aquí. Sí, señor. En parte del apoyo que dan. Sí, señor. No hay pausa. 3 minutos. Nada más. Oiga, licenciado. Claro. Nos están acusando aquí. Aquí no se ha dicho nada de Supergato. Sí. Aquí no se ha dicho nada de seguro. Sí. No se ha dicho nada de Seguro Patria. Claro, claro. Pero nada en lo absoluto. Claro. Aquí no se ha hablado de Fedora, Sí. la tienda de vestir a la moda. Claro. Usted tiene conocimiento que Supergato es un motor que da estabilidad. Da estabilidad. Fuerte. Es un buen motor. Es innovador el Supergato. Me encanta verlo. A los niños les gusta ver el Supergato. Sí, Supergato. Me encanta verlo. Así es. Sí. Licenciado, en este momento histórico que vive la República Dominicana, el cual no encontramos vuelta con el problema haitiano, licenciado. Ahora no quieren ellos recibir los alimentos por vía terrestre. Lo quieren aéreo o marítimo. ¿Qué es lo que se buscan con esto? Ciertamente, los dominicanos, y yo lo vengo planteando, a mí me toca siempre dictar una conferencia en Navarrete y Villa González, el 26 de enero sobre la vida de Juan Pablo Duarte, 27 de febrero sobre la independencia nacional y el 16 de agosto sobre la restauración. Y hago hincapié en que nosotros debemos elevar el lema de que cada quien en su casa y nadie en la ajena. Que nosotros debemos amar a toda criatura de Dios, pero toda criatura de Dios debe amarnos a nosotros. Que en el caso de Haití, la frontera hay que establecerla. Hasta ahora ha sido una especie de raya imaginaria desde 1697 con el Tratado de Ryswick hasta 1777 con el Tratado de Aranjuez. Ha sido una especie de raya imaginaria. Hasta ahora hay que concretizarla, que se vea y que se puede vigilar y que no sirva de negocio para que unos cuantos potentados aparezcan dándose la buena vida y la soberanía nacional siga disminuyendo. De hecho, debemos querer que los haitianos vivan bien dentro de su territorio y nosotros aquí. Pero para eso los dominicanos tenemos que amarrarnos el cinturón, como decía mi abuelo. Los dominicanos tenemos que prepararnos
para que las cosas que hacen los haitianos aquí las hagamos nosotros, para que nuestra agricultura sea sostenida y alimentada por nosotros, para que el arroz de Cotuí lo cultivemos nosotros, para que los aguacates de Altamira los recojamos los profesores y los estudiantes de Altamira y de Navarrete y de Puerto Plata, para que el café de Polo Barahona lo cultivemos nosotros los dominicanos, porque cuando la economía está en manos de un poder extranjero, entonces la soberanía no existe, se disuelve. Este espacio es suyo, siempre va, usted se ha puesto a la orden que estará presto a hablar de cultura, pero en este momento me gustaría que se despidiera del pueblo dominicano. Llegamos a la parte final. Me despido del pueblo dominicano en término particular y del mundo en término general, porque este canal se ve bien lejos. Mis alumnos me reportan desde bien lejos de este planeta. Pero hago un llamado en particular al pueblo de Navarrete. Observen que Dios se ha inspirado en la familia Reyes para distribuir el bien, para hacer el bien. Una familia que está aquí en Navarrete, que está en Villa González y que no se ha ido para otra parte porque cree que su objetivo va a ser el bien. Y que, como decía mi abuelo, cuando usted esté bebiendo agua limpia, jamás se olvide de quien hizo el pozo. Este hombre no es fácil. Lo felicito. Bueno, hemos llegado a la parte final de su programa, Candil Universal. Mañana, ustedes saben que es día de luto a Dios religioso. Nos veremos el viernes live. Pásenla bien. Hasta el viernes. Nos vemos.